El derribo del muro de Berlín y la consiguiente reunificación de Alemania en un Estado unido capitalista fue y es aplaudida por los anticomunistas. Este suceso trascendental aceleró el colapso de la URSS y hoy se usa para afirmar que el capitalismo ganó la Guerra Fría al socialismo y que este último no funciona. Sin embargo, se omiten los trapicheos políticos que se dieron en el back office, la revancha política de los capitalistas germanos y las graves consecuencias socioeconómicas que trajo la reunificación para los ciudadanos del este de Alemania. Si algo fracasó, fue el revisionismo que condenó a la derrota al primer Estado socialista y a todo el bloque del este. En este vídeo, os voy a hablar acerca de los tejemanejes políticos que reunificaron Alemania y las consecuencias inmediatas de la reunificación. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Antes de empezar con el vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo La Otra Alemania, la RDA, que subí hace unas semanas al canal y que os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. La Unión Soviética había cambiado mucho desde la muerte de Stalin, y fue Khrushchev, con su proceso de desestalinización, quien comenzó a alejar al primer Estado socialista de la senda ideológica del marxismo-leninismo. Sin embargo, en el ámbito económico, las consecuencias no fueron palpables hasta varias décadas después, ya que la planificación económica daba resultados, pero la degradación de la política fue paulatinamente haciendo mella en la propia economía. Con el paso de los años, la economía soviética y el de las repúblicas socialistas ya no daban los resultados que antaño dio a los comunistas. A esto hay que sumar la ofensiva imperialista contra los países del bloque del este, que veían cómo se producían contrarrevoluciones de terciopelo en Hungría, Polonia y Checoslovaquia. El imperialismo estaba jugando muy bien sus cartas, y la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos y de Margaret Thatcher a la del Reino Unido hizo que el imperialismo se decidiera a acabar con el socialismo en Europa del Este. El imperialismo necesitaba un chance que viniera desde el propio Estado soviético para acabar con la URSS y con las repúblicas socialistas, y la irrupción de Gorbachev y sus políticas reformistas y liberalizadoras fue lo que dio al imperialismo lo que necesitaba para iniciar su ofensiva. A mediados de los 80, Ronald Reagan llevó a cabo el programa de la Guerra de las Galaxias, que se basó en declarar una carrera armamentística a la URSS con la intención de, por un lado, dejar atrás a la URSS militarmente y, por otro lado, ahogar a la economía soviética haciendo que la URSS entrara en una carrera armamentística que no podía ganar. Dentro del plan de la administración Reagan para acabar con el socialismo en Europa del Este, organizó la Conferencia sobre las cuestiones de democratización de los países socialistas en 1983. De aquella conferencia, el gobierno estadounidense acordó usar la presión económica comercial para influenciar la política exterior de Moscú y, a través de ella, influir en su política interior. Simultáneamente, se aprobó destinar 44 millones de dólares con el fin de crear y apoyar en los países socialistas fuerzas contrarrevolucionarias con la intención de promover un viraje. A todos los esfuerzos del imperialismo yanqui, apoyado firmemente por Thatcher desde Reino Unido, hay que sumar el reformismo de Gorbachev y sus políticas liberalizadoras. Primero, la Glasnost sirvió para liberalizar el sistema político soviético, que de facto sirvió para abrir la veda para que los medios de comunicación criticaran influenciados por el capital y tergiversaran todo el pasado de la URSS para dar voz a todos los derechistas liberales que tenían un único objetivo: acabar con el socialismo. Y, segundo, la famosa perestroika, que en palabras de Gorbachev era la reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética con la intención de preservar el sistema socialista. Sin embargo, en la práctica, la reforma económica de Gorbachev sirvió para liberalizar el mercado socialista, pero no para crear un socialismo de mercado ni nada por el estilo, sino para condenar a muerte el socialismo con la privatización de los medios de producción y la desindustrialización. Muchos os estaréis pensando, ¿pero esto no era un vídeo sobre la reunificación de Alemania? Sí, y lo es. Pero no se puede comprender la reunificación de Alemania sin tener en cuenta el reformismo que imperaba en la URSS y que en 1991 llevaría al primer Estado socialista a su disolución. Sobre todo, no se puede entender la reunificación sin el contexto político soviético, ya que la RDA, al igual que la mayoría de los países del Pacto de Varsovia, estaban totalmente influenciados por los soviéticos.
Así lo explica Margot Honecker en la entrevista que le hizo el comunista chileno Luis Corbalán. Teníamos una actitud de disciplina y de tradición frente a Moscú. Esa era la actitud que teníamos la generalidad de los comunistas. Consistía, como usted sabe, en apoyar la política del partido y del Estado soviético, ya sea porque se partía de la idea que siempre era justa, o porque, si se discrepaba de ella en una u otra ocasión, o en uno y otro aspecto, se pensaba que manifestar la discrepancia significaba llevar agua al molino del enemigo común. Entonces, la adopción de las políticas reformistas en la URSS hizo que la idea reformista y liberalizadora tuviera calado en los demás países del Pacto de Varsovia. Por ejemplo, en la RDA caló la idea de la renovación, que no era más que una glasnost y una perestroika al estilo alemán. Hay que admitir que Gorbachov vendió muy bien sus políticas reformistas ante los que supuestamente eran sus camaradas internacionales. Gorbachov afirmó que la glasnost y la perestroika iban dirigidas a mantener la paz y reducir las hostilidades con el mundo capitalista. No obstante, como he dicho antes, los imperialistas ya tenían sus propios planes para acabar con el socialismo y el reformismo que cogió fuerza en el bloque del Este le vino como anillo al dedo a Reagan y compañía, y así lo expresó el presidente de los Estados Unidos en la directiva NSR-3 de marzo de 1989. La perestroika está en favor de nuestros intereses, y Estados Unidos debe hacer todo lo posible para que las reformas en la URSS sean irreversibles, ya que por primera vez se presenta la oportunidad con la que anteriores presidentes habían soñado, que Europa del Este regrese al seno de Occidente. En la RDA, el reformismo político y económico llegó con la idea de la renovación, y los políticos del Partido Socialista Unificado de Alemania pagaron cara a la asimilación de las ideas de Gorbachov. Erich Honecker y Margot Honecker, al igual que la mayoría de la cúpula del Partido Socialista Unificado de Alemania, aceptaron las ideas de renovación, pero tal y como lo explicaron ellos en el 93, la mayoría de la sociedad de la RDA desarrolló una idea pésima que ayudó a que la renovación entrara de lleno en la sociedad democrática de Alemania. Esa idea era la idea de la irreversibilidad del socialismo, esto es, la idea de que era imposible volver al capitalismo. Esa idea fatal ayudó a pensar que pese a que la renovación podía trastocar los pilares de la RDA, no la haría retroceder al sistema capitalista, y que sería una especie de repliegue para en un futuro próximo avanzar más fuerte. A esto hay que sumar la nefasta idea que metió Gorbachov en el Pacto de Varsovia, la idea de la convivencia pacífica con el capitalismo. Los capitalistas aprovecharon todas las oportunidades y ayudaron a que esa idea se hiciera real, dejando un pequeño margen de maniobrabilidad política a los países socialistas. O sea, los imperialistas aparentemente relajaron sus hostilidades hacia el bloque del Este, simplemente para que el revisionismo se afianzara y para de este modo derribar el bloque cuando el revisionismo imperara entre la mayoría de las filas de los socialistas y comunistas. Para comprender mejor esta cuestión, os dejo una reflexión que hizo Margot Honecker en el 2000. Se creó la ilusión de que el imperialismo nos dejaba actuar, que el sistema socialista podía seguir desarrollándose. Subestimamos el poder del imperialismo y su capacidad de desarrollo. ¿Podíamos saber los planes que tenían las grandes potencias respecto a Alemania? ¿Que descuidábamos la disputa ideológica? ¿Por qué había oportunismo en el partido? ¿Qué se entendía por renovación? La URSS de Gorbachov comenzó a creer de verdad que las medidas reformistas adoptadas, que recibían los aplausos de Washington y de Londres, iban a servir para entablar nuevas relaciones con ellos y poder efectuar realmente la política de convivencia pacífica con los imperialistas. De entrada, he de decir que esa idea era ponerse la soga al cuello, ya que la convivencia con el imperialismo no hace más que dejar la puerta abierta al imperialismo para que dinamite el sistema socialista desde adentro. Aprovechándose del reformismo liquidador de Gorbachov, los imperialistas pusieron un tema muy importante sobre la mesa: Alemania. Era necesario resolver de una vez la cuestión de Alemania, y Gorbachov se convirtió en la punta de lanza del imperialismo para la reunificación de Alemania. Por ejemplo, el famoso discurso que hizo Reagan en Berlín Occidental frente a la puerta de Brandenburgo gritando: «Señor Gorbachov, haga caer el muro». El presidente de la RDA, Erich Honecker, había apoyado las ideas de la renovación en aras de no aumentar las hostilidades con Occidente y sobre todo sabiendo lo que de facto iba a suponer la renovación, y que si la RDA se opusiera a ella, enfrentaría al Estado democrático alemán no solo con los imperialistas, sino también con la URSS y con toda la plana mayor del Pacto de Varsovia. Eso era algo que la RDA no podía permitirse,
Sin embargo, cuando las intenciones del imperialismo para con la RDA se hicieron visibles y cuando las actitudes de Moscú se volvieron favorables hacia una posible reunificación, Honecker no escondió lo que venía pensando desde la propia implantación de la Glasnost y la Perestroika. Así se pronunció Honecker en el 9º pleno del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania. Estoy a favor de la renovación, como pide el programa de acción, pero abrigo crecientes dudas acerca del curso que toma este proceso. Tengo la impresión de que comienzan a actuar fuerzas que realizan una verdadera campaña de aniquilamiento contra nuestro partido y contra nuestro Estado soberano, contra la Policía Popular y otros órganos de seguridad. Hay manifestaciones de una actuación inescrupulosa contra los cuadros de nuestro partido y de destrucción de grandes partes de su aparato. Sin embargo, abrigo la esperanza de que se logre conservar lo conquistado, en unión con todos los ciudadanos bien intencionados del país. No solo eso, Honecker, previendo los planes de Gorbachov con los imperialistas y el precio que éste debía pagar para hacerse amigo de ellos, el presidente de la RDA le dijo a su homólogo soviético en 1986: «Nosotros estamos por un buen trabajo en conjunto, pero los problemas de la URSS no pueden ser traídos a la RDA. No puede ser que ciudadanos soviéticos se expresen contra la RDA en Berlín Occidental». La influencia de los que estaban a favor de la perestroika era muy grande en el Pacto de Varsovia. De ahí que Honecker quiso denunciar en la reunión del Comité Político Ejecutivo del Pacto de Varsovia, celebrado en 1989, lo que suponía el reformismo. Sin embargo, allí fue donde enfermó gravemente de un cólico hepático y fue trasladado a Berlín. No obstante, Heinz Kessler, miembro del Buró Político del Partido Socialista Unificado de Alemania, escribió en su libro Sobre la causa y las personas que Honecker tenía unas notas que mostraban que pretendía advertir a los camaradas del Pacto de Varsovia sobre los peligros de las ideas de la renovación. Así escribe Kessler. Las notas mostraban que Honecker tenía la intención de hablar sobre el agravamiento de la lucha de clases y de la estrategia y las tácticas de los países imperialistas en el verano de 1989, de los peligros que de allí resultaban, así como de las relaciones entre los países socialistas. Esto es, para ser justos con Honecker, se ha de entender la tradición seguidista que tuvo desde los años 50 la RDA y el Partido Socialista Unificado de Alemania para con la URSS, que le llevó a aceptar incluso las ideas de Gorbachov. La falsa ilusión que se creó en el bloque socialista de poder actuar con el imperialismo y la errónea percepción de la irreversibilidad del socialismo. Eso fue lo que condenó a la RDA. Pero cuando las intenciones imperialistas comenzaron a aflorar, sobre todo con el tema alemán, Honecker fue quien alzó la voz para denunciar las intenciones imperialistas y el reformismo de Gorbachov, que iba a acabar con la RDA y posteriormente con la propia URSS, y el tiempo le dio la razón. Sin embargo, debido a su enfermedad que acabaría con él en 5 años, Honecker no pudo desarrollar el combate ideológico de la manera que demandaba la situación histórica. Entonces, como he dicho antes, la condición que impusieron los imperialistas a Gorbachov para una posible colaboración entre el sistema socialista liberado por la perestroika y la glasnost y el capitalismo era resolver la cuestión de Alemania. El acuerdo de la reunificación alemana se cerró tras la visita de Gorbachov a la República Federal de Alemania. A partir de esa visita, cambiaron drásticamente las relaciones entre Moscú y Bonn. De este modo, el imperialismo y su aliado en la misión de reunificar Alemania, que era Gorbachov, pasaron a la ofensiva. Primero, enfrentando a Honecker contra Gorbachov. Toda la comunidad internacional caracterizó a Honecker como el malvado presidente comunista que se oponía a que el pueblo alemán se uniera y que no quería que los nuevos aires liberalizadores de Gorbachov airearan la RDA. Pero como he dicho antes, la renovación fue adoptada dentro de la RDA y los grupos anticomunistas tuvieron su oportunidad para trabajar dentro de la RDA para acercar el derrumbe del Estado. Como hoy, la palabra libertad fue prostituida por los contrarrevolucionarios que pretendían acabar con la RDA, pero la mayoría de la ciudadanía y partidos políticos de la RDA sabían de sobra que la libertad que tenían en la RDA era mayor que en el mundo capitalista. De ahí que las protestas que se dieron en la RDA en 1989, la mayoría de la ciudadanía y la oposición política se manifestaba por una mejora del sistema socialista, no por acabar con la RDA, y menos aún para una reunificación en términos capitalistas. Esto no quiere decir que los grupos contrarrevolucionarios, verdaderos mercenarios al servicio de la OTAN, no trabajaran para encaminar las protestas hacia la caída del muro y de la reunificación de Alemania.
De la misma manera, es totalmente falso que se protestara para poder viajar. Por aquellas fechas, entre 5 a 7 millones de ciudadanos viajaron libremente a terceros países. La falacia de que las protestas tenían como objetivo viajar y que su máxima intención era reunificar Alemania son totalmente falsos. No hay más que ver la actitud de la oposición durante las protestas, en las cuales no estaban por la reunificación, y ahí están los datos de los ciudadanos de la RDA que podían viajar por aquellas fechas. Pero, para que el muro de Berlín cayera, necesitaban la pronunciación de uno de los actores del proceso de la reunificación de Alemania, esto es, de Gorbachov. Así pues, tras el viaje que realizó Helmut Kohl al Cáucaso en 1989, en el que se reunió con el presidente de la URSS, acordaron que Gorbachov se pronunciaría a favor de la unificación de Alemania. A cambio de los millones de marcos que entregó Bonn a Moscú, la retirada de soldados soviéticos apostados en la RDA y el entendimiento con los imperialistas. Tras pagar ese precio, el muro de Berlín no duró mucho más y fue derribado, lo que acabó con la tan querida reunificación de Alemania que venían pidiendo años atrás Reagan, Thatcher y Gorbachov. El muro de Berlín fue derribado entre canciones de David Hasselhoff y en un ambiente de festividad para celebrar por todo lo alto que la misión imperialista con la que llevaban soñando años en la OTAN se había hecho realidad. No obstante, a partir de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, comenzó todo un proceso de ofensiva capitalista en la RDA que perjudicó enormemente a la ciudadanía oriental. Se habla de los parabienes del capitalismo y de la necesidad de derribar el muro de Berlín, pero siempre se omiten las consecuencias inmediatas de la adopción del sistema capitalista en toda Alemania. Con la reunificación de Alemania, se implantó la unión monetaria para toda Alemania, eliminando la diferencia entre los marcos de la RFA y la RDA. Lógicamente, el curso lógico de la implantación del capitalismo en la RDA viene acompañada de una rabiosa privatización. Para ello, se inició la Treuhand, o Sociedad Fiduciaria, la institución encargada de la administración de la propiedad de la RDA. Gracias a la Treuhand, el 85% de las empresas y bancos estatales fueron privatizados. La privatización vino acompañada de la desindustrialización de Alemania del Este, retrocediendo el territorio a la situación en la que se encontraba antes de la Segunda Guerra Mundial. El capital y las propiedades que costaba la ya extinta RDA, entre 400.000 millones a 430.000 millones, pasaron a manos de las empresas privadas que dominaron en la RFA, y entre 250.000 millones a 300.000 millones pasaron a las arcas del Estado de la RFA. En cuanto al campo, 350.000 hectáreas y 40.000 bosques fueron privatizados y entregados a los herederos Junkers o terratenientes. Hay que recordar que en la posguerra, a estos mismos Junkers simpatizantes del régimen nazi, la RDA les expropió las tierras sin ningún tipo de indemnización, pues, tras la reunificación, las tierras les fueron devueltas. Aparte de la concentración de la propiedad de la tierra en manos de los terratenientes germanos, se dejó de cultivar un 12% la tierra. La reunificación no fue todo fiesta y canciones pop que estaban de moda en los años 90, sino la reunificación obligaba a reestructurar económicamente a Alemania y para ello se destruyeron 2,5 millones de puestos de trabajo y el número de parados ascendió a los 4 millones. No solo eso, en este vídeo estoy obligado a destacar la revancha que se tomaron los capitalistas con la RDA. Tras la reunificación, 1,5 millones de ciudadanos de la RDA se les prohibió trabajar en la administración pública por supuestamente haber trabajado para un régimen comunista y totalitario. Un 80% de profesores de las universidades de la RDA fueron despedidos solamente por razones políticas. No interesaba que en la nueva Alemania capitalista los profesores rojos continuaran inculcando ideas socialistas a las nuevas generaciones. Por ejemplo, solo en Sajonia fueron despedidos 4.200 profesores. Como no, comenzaron los juicios políticos contra los funcionarios de la RDA, entre ellos políticos, policías, militares, guardafronteras y demás. Todo comenzó con el proceso a Erich Honecker, que fue juzgado solamente, como dijo él, por trabajar de acuerdo con la constitución de la RDA acordada por toda la mayoría de los ciudadanos del Este. Tras Honecker, se abrieron 75.000 procesos a los funcionarios de la RDA. A modo de curiosidad,
He de decir que los jueces que juzgaron a los políticos socialistas y comunistas de la RDA fueron los mismos jueces que en la posguerra suspendieron 59 juicios que se llevaron a cabo contra criminales nazis. La revancha que se tomaron los alemanes de Occidente con la RDA no fue bien vista por la mayoría de la sociedad alemana, ni siquiera por la ciudadanía de la antigua RFA. Si bien ellos querían una Alemania unida y capitalista, pocos querían cobrarse una venganza como la que se tomaron los políticos de la RFA con la RDA. Fruto del descontento con el gobierno alemán de Kohl, comenzaron las huelgas en el Ruhr y en el Saar. En Alemania, el lema "Kohl tiene que irse" comenzó a coger fuerza y el rechazo a la revancha se vio claro en las primeras elecciones de Alemania Unida, en el que Kohl fue derrotado por los socialdemócratas y los verdes. La reunificación de Alemania está llena de entreactos que se organizaron en despachos y sobremesas. Posteriormente, el capitalismo se ha encargado de lanzar una ofensiva ideológica llena de falsedades contra la RDA, que desgraciadamente ha calado en las sociedades de Occidente. En la RDA no se pasaba hambre, en la RDA no había cesantía y en la RDA podían viajar. Si por algo fue derribado el muro de Berlín, fue por el fracaso de las ideas liberalizadoras y reformistas de Gorbachov, por la mala intuición de la plana mayor del Partido Socialista Unificado de Alemania y por la brutal ofensiva del imperialismo contra la RDA y contra el bloque del Este. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando del proceso de la perestroika y la glasnost en la URSS? Hacérmelo saber en los comentarios, dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!